nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor para hacer este rato de oración, viendo contigo, Jesús, la fraternidad. La fraternidad tiene muchos puntos de vista con los que se pueden abordar y varias manifestaciones. Pensaba yo en la fraternidad desde el punto de vista de la amistad que tiene que existir entre los hermanos en una familia. Eso significa fraternidad. Y sin embargo, hay o puede haber un concepto que me parece interesante abordar, que es el concepto de amistad particular. ¿Qué significa una amistad particular? Realmente el amor, cuando es verdadero, nunca es excesivo. Y cuando hablamos o escuchamos en el día de hoy hablar de amistad particular, tiene un término que quizás es un poco redundante, porque la amistad siempre es particular, no puede haber amistad universal. Siempre cuando uno tiene un amigo, al final esa amistad pues es una amistad que es con una persona en concreto, particularmente, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, que se dice de una persona que tiene una finca particular, pues es una finca, una propiedad privada, ¿no? Particular de esa persona, de ese dueño. Por eso, hablar de amistad particular tiene que tener también una connotación de privacidad, de cierta intimidad entre dos personas que se quieren, dos amigos, dos hermanos, dos hermanas, un hermano y su hermana. Siempre tiene un término de intimidad, de confidencia. Amistad particular en el sentido peyorativo de la expresión o malo de la expresión podría referirse solamente a una amistad que es exclusiva y excluyente, porque al final empequeñece el corazón e impide el trato normal con Dios. Cuando una persona tiene una amistad con otra, pero que solamente tiene una amistad con esa persona y con ninguna otra más. En este sentido podríamos decir que habría que evitar esa amistad o fraternidad tan particular, que excluya otro tipo de amistades, ¿no? Por eso, en ese sentido que acabamos de mencionar, la amistad tendría que ser algo universal, en el sentido de que esté abierta a más personas, que esté abierta a todos. No se puede tratar con indiferencia a nadie, por mucho afecto que uno tenga a una persona o por muy distinto que sea ese afecto que le tengo a una persona, por el modo de ser, por su carácter, etc. Tampoco se puede aislar una persona, ¿no? O empobrecer su corazón solamente abriéndose a las personas con las que tiene más afinidad de carácter, de parecer, de opinión. Es bueno tener, por tanto, un corazón universal, y por eso te lo pedimos ahora, Señor. Señor, hazme capaz de agrandar mi corazón para querer a más personas, para que mi corazón se vaya dilatando y yo pueda tener cada día más amistades, más fraternidades con otras personas también. Por eso, en la jerga de la ascética, en el lenguaje de la ascética, la amistad particular se refiere siempre en ese sentido de exclusividad, de aislamiento que hay que evitar, que conviene evitar. La amistad, dice un autor, podría definirse como una conquista, un desarrollo voluntario, un intento de hacer coherente y madura la fraternidad y la solidaridad humana que existe entre los hombres. Yo pienso, por ejemplo, en los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando se manifestó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Si uno se para un momento a analizar bien el modo de ser de los apóstoles, eran tan distintos unos de otros. San Pedro impulsivo, un hombre apasionado, que la fuerza se le iba por la boca. Mateo, por ejemplo, un recaudador de impuestos.
y Simón era un celote, otro de los discípulos. No Simón Pedro, sino que otro de los discípulos que se llamaba Simón, pues también era un hombre de la secta de los celotes que quería la independencia de Israel sobre los romanos que lo oprimían, y Mateo era un recaudador de impuestos judío para el Imperio Romano. Y sin embargo estaban juntos ese día reunidos para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés con María Santísima, nuestra Madre. Es bonito ver cómo esos apóstoles, los primeros obispos de la Iglesia, eran personas que habían aprendido la lección de tener un corazón grande, capaz de crecer en fraternidad, porque pasarían por alto también las diferencias que tenían entre uno y otro. No tenían amistades particulares. Santiago y Juan, que eran hermanos carnales también, hijos de Zebedeo, no eran dos hermanos que iban juntos para todas partes sin separarse y que excluían la amistad con los terceros, con los demás apóstoles. Eran hombres que abrían su corazón, eran capaces de querer a los demás. Por eso te podemos pedir, Señor, en este rato de oración, para acabar, dame un corazón grande, capaz de dilatar el coeficiente de cariño para que puedan caber muchas personas, porque un amigo siempre es un tesoro y un amigo fraterno es un tesoro mayor, en el que podemos confiar, con el que podemos desahogarnos, con el que podemos intimar y contar nuestras cosas más profundas, más personales. Aprender también de los amigos. Por eso le pedimos a Santa María, que ya estuvo también con los discípulos, reunido con ellos en el día de Pentecostés, que también nos ayude a querer a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, como ella quiso a los discípulos.